Ay, pude por acá.
Hola, hola. Hola, ¿hay alguien? Hola, Esperamos, ¿no? Una pregunta, la diapositiva que miramos en la clase anterior, ¿está en algún lugar ya? La de comunicación. Pero no sé qué está transmitiendo. creo que esta de nutriente no está todavía, Daniela. Dale, porque no lo encuentro.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Tenés que llevar esa responsabilidad siempre, ¿no? De ganar siempre, y es una responsabilidad linda, así que vemos la salida de esos jugadores. No teníamos ninguna actividad para hoy, ¿no? No, lo último fue lo de la fotocopia, lo de alimentación saludable. Ah, Leer. genial. Por las dudas. Leer lo que dejaron. Había que leer eso, ¿no? Así sobre el... Ah, está, solo leerlo, pero actividad no había. Sí. No, Está genial. leer no. Gracias. ¿La profesora no está todavía? ¿O yo no la veo? No, creo que no. Dice que está un Instituto Pro A2, pero que no está ni con audio ni con video. O sea que sí está, No sé está si es, expectando. no sé si es esa la profe. Está expectando, así que... ¿Le es fácil entrar a la plataforma a todos ustedes? ¿A encontrar el material fácil? No, a mí no. No. Desde el teléfono es casi imposible, en la computadora ya es más fácil, pero en el teléfono no sé por qué demora tanto. En la compu Sí. es fácil. Buscan solo Claro. algo. Y te Es un aparece poco más fácil porque lo es más grande y tiene más opción, pero me pasa que estoy en el liceo, y en el liceo, viste que te pone curso y te pone, no sé, biología, química, y cada una tiene sus cosas. Me parece que entras y tenés todo ahí. Y acá es lo mismo. Tenés que buscar te aparecen todas las materias y buscás solo dos, que es las que estamos ahora. Enfermería y nutrición. De la unidad Pero 1. no, en enfermería no aparece ninguno de los material en sí. Si vos entras donde dice enfermería básica, ahí no aparece. No, está todo junto en un solo lugar. mis cursos y no sé otras cosas ahí. Pero en cambio, esta materia que tenemos hoy, sí, vos entras en ella y está todo el material ahí. Esperen que comparto pantalla y les muestro.
Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Hola. Hola. ¿Esta es la plataforma? Buenas noches. Y Sí, solo esta está plataforma. compartiendo pantalla. Yo, Ah, sí, disculpen. sí. Estoy mandando- No, ¿le estaba explicando algo a los compañeros? Sí, como la plataforma. No, explícale entonces, tranquilo, terminá. ¿Alguien no entiende algo de la plataforma? Sí, donde nos aparecen Las tareas. Entra- A mí me aparece así como tenés, pero uno arriba del otro y todo me aparece. No así. Solo estos dos nomás. Unidad 1, auxiliar de enfermería integral y auxiliar de enfermería integral, nutrición. Estas son las dos materias que tenemos ahora. Bueno, cuando yo Son las abro me únicas aparece dos. todo así. Uno arriba del Lo otro. único que van a encontrar ahora en la plataforma son esas dos que está compartiendo Rodrigo, ¿es que está compartiendo? Sí. Porque son las únicas dos materias que están cursando ahora. Ahí, Es ahí. la unidad 1, enfermería básica y nutrición. Acá está todo. Si vos entrás, de la manera que lo van a encontrar dentro de la materia, eso depende del docente de cómo suba el material. Si sube todo junto, si lo pone por partes, eso depende del docente. Bueno, pero ejemplo Pero a mí, por celular, pero por el materia. celular te muestran todas las materias. Sí, acá Y yo también por está. ahora también. A mí no me aparece así como vos. Están todas las materias, el tema es que como algunas no las están cursando todavía, no van a encontrar material en ellas. No, el material no, solamente muestra tipo la carátula de la Claro. materia. Sí. Pero ejemplo, enfermería básica, la mía, esa carpeta está vacía, no tiene nada. Es auxiliar de enfermería integral, unidad 1. No es enfermería básica, no es esta. Ah, no es enfermería básica. Ah, está. Es Ahora puedo. unidad 1. Esas dos que están una al lado de otra ahí arriba son las dos que tienen materiales. Ah, está, pero a mí no me aparece así, por eso le decíamos. Nos parece diferente. A mí me aparecen todas juntitas. Así. Y yo pensé que era enfermería básica la que estábamos. A mí me parece que están juntas, no me aparecen separadas. A ver, Rodrigo, empezá de cero cuando vos entrás a la plataforma y mostrarles a dónde vas para que te aparezca así. Capaz que ellas van por otro lado, por eso. En el celular es distinto. Pero ahora sí. Ah, en el celular es distinto, sí. Sí. Pero en el celular, por ejemplo, a mí me sale lo mismo. Tenés que ir a área personal donde te salen todas las materias. Y ahí Acceder, arriba te dicen las que entraste actualmente, que son nutrición y enfermería básica. ingresás a la plataforma y ya vas a área personal. De una te va a área personal. Y ahí ya te aparecen las cosas. Claro, pero en el celular abrís y te aparece todo lo que está acá abajo en línea, así, y no están estas dos en una sola. Lo que pueden hacer desde el celular para que la aparezca como en computadora. Anda, que te quiero que te termine fajando. Esperen que traigo mi celular y les explico. A ver. Igual, nosotros creíamos que era enfermería básica y no es enfermería básica. No, es el que dice auxiliar de enfermería integral unidad 1. Algo bueno, ¿sabes una cosa? Utiliza la plata que yo te di a vos. Para el depósito, y con esa plata que yo te di, que no fue todo el depósito, pues te debo 1.500, bueno, esa plata, utilizala para A ver, sacarme ¿alguien la tiene deuda, el y si no micrófono presta el activado? agua. Silencien los micrófonos. Está. Para ver como en computadora en el celular, ingresan todo normal. Y después van a The Chrome. Van los tres puntitos de arriba a la derecha. Bajan un poquito y le dicen sitio de escritorio. A ver si se ve. Sitio de escritorio, ¿ven ahí? ¿Ven eso? Sí. Le dan ahí y ahí le aparece como en computadora. Les va a pedir que ingresen de vuelta con la contraseña. Y ahí le aparece como en la computadora. ¿Ven? Y estoy en el celular. Sí, ahí aparece igual que en la computadora. ¿Vieron? ¿Vos tocaste algo para que te apareciera así? Claro, van a Chrome, van a Google Chrome. No sé si todos tienen. O Google Chrome. Después van a los tres puntitos de acá arriba. Arriba a la derecha. Le dan ahí. Y les va a desplegar. Espera. Los tres puntitos a la derecha. Y les despliega esto. Les despliega todo esto.
bajan un poco y les va a aparecer sitio de escritorio. ¿Me entienden? Sí, Le dan ahí y ahí les va a aparecer igualito la computadora. vale, gracias. Está pronto. Disculpe, profesora. No, por favor. Sabes, cuesta un poco lo que es el tema de la plataforma, pero después que le agarran la mano creo que no van a tener problema. El tema es que, bueno, que logren entrar en donde están los materiales porque ahí es donde tienen todo para estudiar. Lo otro que pueden hacer, si en algún momento alguno no encuentra el material en plataforma, es que, bueno, que alguno lo baje y pasárselos por el grupo. El tema es para hacer las actividades, porque cuando tienen actividades para hacer o cuestionarios, eso sí o sí van a tener que lograr entrar. Bueno, no teníamos ninguna actividad para hoy en realidad planificada en plataforma que tenían que hacer. Lo único que habíamos hecho el viernes cuando tuvimos el Zoom, ¿se acuerdan que terminamos un ratito antes? Y yo les subí los materiales de macronutrientes a la plataforma. La idea era que miraran un poco ese material. No sé si lo pudieron ver todos, si alguno no pudo. Eran dos materiales, diapositivas, y el esquema que lo vimos cuando estábamos Pero por el Javi Zoom. está... Sí. Sí. Estaba el esquema que lo había compartido yo en la pantalla cuando tuvimos la clase el viernes, y después, bueno, estaban las dos diapositivas, que lo que hacía esas diapositivas es explicar ese esquema. ¿Tá? ¿Todos miraron eso? La clasificación de nutrientes era. Sí, de la clasificación de nutrientes. ¿Tá? Es lo que vamos a dar hoy en realidad. Yo lo subí porque quería que ustedes lo miren un poco, lo lean solos, a ver qué entendían, y ahora sí voy a compartir esas diapositivas y los vamos a ver juntos porque es un tema que yo les dije en la clase pasada que es un tema que cuesta un poco de entender, así que quería que lo lean primero ustedes y ahora lo vemos juntos a ese tema. Vamos a terminar media hora antes, a las 10 vamos a terminar el Zoom, y ahí van a tener que entrar a la plataforma porque va a haber una actividad que ahora está oculta, por eso no la pueden ver, pero yo se las voy a dejar visible ahora en la última media hora de clase, que van a tener que contestar, son 6 preguntas que tienen que contestar sobre este tema de macronutrientes, ¿tá? Pero ahora después de la clase, así ya les queda claro en realidad el tema, y en la última media hora entran a la plataforma y contestan esas 6 preguntas que les voy a dejar ahí. Hay un foro creado, no está visible, pero ahora después se los dejo, hay un foro, y a través del foro me tienen que contestar esas 6 preguntas. Hay un archivo que dice consigna de trabajo, macro y micronutrientes, abren ese archivo y van a ver las 6 preguntas, y a través del foro me ponen el numerito de la pregunta y me ponen la respuesta. ¿Tá? Esa actividad la vamos a hacer ahora en la última media hora de clase. Igualmente, si no les da el tiempo de hacerlo en media hora, yo se los voy a dejar habilitado hasta las 12 de la noche. ¿Tá? Tienen tiempo hasta esa hora para terminarlo. La idea es que, bueno, que lo hagan en el horario de clase para que no tengan que hacerlo después, pero si a alguno no le da el tiempo, lo puedo hacer hasta las 12. ¿Tá? Vamos a pasar la lista primero. Asensio. Presente. Baliño. Presente. Bogado. Presente. Carballo. Presente. Cardoso. Presente. Castro. Echeverría. Presente. Fiallo. Presente. Gaite. Presente. Garay. Presente. Vos no estuviste en la clase pasada, ¿no? Yo te digo con No. falta. ¿No? No estuve presente. Gratone. Presente. Ibarra. Presente. Kucher. Presente. Lima. Presente. Luna. Presente. Márquez. Presente. Morin. Presente. Núñez. Presente. Pereira. Pintos. Presente. No estuviste en la clase pasada, ¿no? No estuve.
Racedo. Scopini. Presente. Suárez. Presente. Besoli. Y Viera. Presente. Bien. Bueno, les voy a compartir la pantalla de las diapositivas de macronutrientes entonces para empezar con eso. ¿Quedó alguna duda o algo que quieran preguntar sobre el primer tema que dimos de alimentación saludable o eso ya quedó todo entendido? ¿Está? ¿Quedó todo bien entonces? Sí, Bien. Sí. Bueno, ahora les comparto entonces, me avisan cuando lo vean, a la pantalla de macronutrientes. Bueno, ¿se acuerdan el esquema que fue lo que vimos el otro día? No sé si lo están viendo ahí o no. Ahí sí se está bien. ¿Sí? Sí. Bueno, este esquema entonces es como la clasificación general, es todo resumido ahí para que lo tengan más claro. Después lo que muestra las diapositivas y analiza cada parte de este esquema. Como habíamos dicho, los nutrientes se pueden clasificar en dos tipos, los micronutrientes y los macronutrientes. Dentro de los macronutrientes tenemos los lípidos, que también se podían llamar grasas, las proteínas y los hidratos de carbono. Y los hidratos de carbono también podíamos llamarlos azúcares o glúcidos. Y dentro de los micronutrientes tenemos vitaminas y minerales. Y de ahí, de cada uno de esos macronutrientes o micronutrientes, sale toda la clasificación de cada uno de ellos. ¿tá? Y eso es lo que vamos a analizar ahora, cada uno de estos, de lo que son los lípidos, de cada una de las proteínas, de los hidratos de carbono simples, los complejos, vamos a ver todas las diapositivas, qué son, qué aportan al organismo, qué funciones cumplen, en qué alimentos se encuentran. Profe, yo estuve leyendo algo por mi cuenta, aparte del material que usted subió, y también aparecía algo sobre macro y microminerales. Sí, pero en realidad no lo vamos a dar porque ya eso es una clasificación como demasiado detallada, que ustedes no es necesario que la sepan en realidad. Como los licenciados en en nutrición los aprendemos. Ahora, como enfermeros no es necesario, vamos a hacer una clasificación como más general. Por eso los minerales los vamos a dar como en general, cuáles son los más importantes, en dónde están, qué funciones cumplen, y hasta ahí. ¿Está? Pero está bien, todo lo que ustedes quieran leer, aparte de lo que yo suba, y que sea todavía mejor, que lo puedan ver más detallado, mejor obviamente, pero es como el programa es como bastante abierto, medio general, no es tan detallado, porque claro, ustedes en realidad van a ser enfermeros, no van a ser licenciados en nutrición, no tienen por qué saber cosas con tanto detalle, sino más bien cosas grandes, generales, pero todo lo extra que quieran leer está perfecto. Ahora igual cuando vemos minerales, si hay algo de lo que hayas leído que quieras aportar, que te haya parecido interesante o algo y compartirlos con tus compañeros, lo haces, no hay problema. Bueno, vamos a poner la diapositiva de macronutrientes primero. ¿La ven ahí? Porque a mí se me tranca como un poco la imagen, pero no sé si ustedes la están viendo bien. Ahí sí. Sí, se ve, sí. Se ve. Bueno, lo primero que yo había puesto era como un repaso en realidad para entrar en el tema de lo que habíamos visto en la primera clase, lo que era alimentación, lo que era nutrición, lo que eran nutrientes. Los grupos de alimentos, la GABA que vimos el otro día, eso era como un repaso general para entrar en la clasificación. Y ahora sí, acá tenemos la clasificación. Macronutrientes, como habíamos dicho, dentro de los macronutrientes estaban los hidratos de carbono, glúcidos o azúcares, como le quieran llamarlo, van a encontrar con diferentes nombres. Glúcidos es como un nombre menos usado, en realidad se usaba antes.
lo mejor es que le digan hidratos de carbono es de la manera que está mejor dicha, por decírselos así, o carbohidratos o hidratos de carbono. El 50 al 60% de la energía que yo le aporto a mi cuerpo debe provenir de hidratos de carbono. 1 gramo de hidrato de carbono me aporta 4 kilocalorías. Esta sigla acá significa kilocalorías o calorías. Es la unidad en la que se mide la energía que aportan los alimentos al cuerpo. En esa unidad medimos la energía que aportan los alimentos. Los hidratos de carbono son nuestra mayor fuente de energía, los que más energía me van a aportar. Entonces, un 50 o un 60% de los alimentos que yo consumo tienen que venir de ahí, de los hidratos de carbono. Yo no puedo aportarle a mi cuerpo energía en mayor cantidad de otros alimentos que no sean de hidratos de carbono. O sea que el aporte energético total a mi cuerpo la van a dar en el 50-60% los carbohidratos. O sea que la función de estos nutrientes es esencialmente energética. Su principal función es brindar energía a nuestro cuerpo. ¿Para qué es necesaria la energía? Es indispensable para lo que es la contracción del músculo, para el mantenimiento de todo lo que es el sistema nervioso. Por eso es tan fundamental que yo le dé energía a mi organismo. Cuando nosotros consumimos hidratos de carbono, esa energía que ingresa a nuestro cuerpo se va a almacenar en forma de glucógeno en el hígado y en el músculo. Y el resto, el sobrante, se va a transformar en grasa. Por eso es tan necesario que yo coma lo justo, o sea, lo que realmente mi cuerpo necesita y que yo no me exceda en los hidratos de carbono. Por eso es que decimos que el exceso de azúcar es malo. ¿Por qué es malo? Porque sí, yo necesito hidratos de carbono. Necesito hidratos de carbono simple como el azúcar, hidratos de carbono complejo como lo que es la harina, el pan, los cereales. Necesito para que me den energía, pero si yo me paso de que yo coma más del 50 al 60% de hidratos de carbono en el día, ese exceso de hidratos de carbono se van a transformar en grasa, y eso es lo que yo no quiero que pase. Y por eso a veces que pasa que tengo exceso de peso, bueno, porque estoy comiendo más hidratos de carbono de lo que mi cuerpo realmente necesita. Tiene un efecto ahorrador de proteínas los hidratos de carbono. ¿Qué significa eso? Que si yo realmente consumo la cantidad que necesito, voy a ahorrar proteínas, porque el tema es que si yo consumo, por ejemplo, menos hidratos de carbono, tampoco es saludable, porque si yo consumo menos hidratos de carbono, mi cuerpo va a tener que sacar energía de otros nutrientes, y ahí, por ejemplo, puedo utilizar la de las proteínas, y la idea es que la proteína me aporte otra cosa, y no sea esencialmente energética su función. Entonces, no es saludable que yo coma de más hidratos de carbono, pero tampoco de menos. Evitan los hidratos de carbono la formación de cuerpos cetónicos. ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Son productos de desechos de las grasas que aparecen cuando el cuerpo utiliza las grasas en lugar de los azúcares para aportar energía. A ver, ¿cómo les explico esto? Las grasas, la idea es que también aporten energía, van a ver ahora cuando vemos que la función es también aportar energía, pero mi mayor fuente de energía tienen que ser los hidratos de carbono. Si el cuerpo utiliza grasas para generar energía en mayor cantidad que lo que utiliza de hidratos de carbono, ahí se van a generar esos cuerpos cetónicos que no son buenos para la salud, por eso tenemos que evitarlos. Por eso es tan necesario la cantidad exacta de hidratos de carbono. Si yo como de menos, mi cuerpo va a utilizar de otros nutrientes, y es lo que yo no quiero. Forman parte de los tejidos del organismo, lo que son los hidratos de carbono forman parte de todos los tejidos del organismo, sobre todo del tejido conectivo, del tejido que está entre las articulaciones, de la piel, del tejido nervioso. Forman parte de moléculas, como la molécula de ADN, que es la que contiene toda la información genética de la persona, la molécula de ATP, la nombramos a la molécula de ATP en un momento en la clase pasada, que es la única molécula que al final se puede convertir directamente en energía. Bueno, los hidratos de carbono forman parte de las moléculas de ATP, y se clasifican de esta manera, en simples y en complejos. Son los dos tipos de hidratos de carbono que tenemos. Si ustedes miran el esquema, si lo tienen a mano, van a ver que de hidratos de carbono se desprenden dos flechitas, una dice hidratos de carbono simple y una hidratos de carbono complejos. El ejemplo más claro de hidratos de carbono simple es el azúcar común, el azúcar de mesa, la que utilizo, por ejemplo, para endulzar el café. Hidrato de carbono complejo, el ejemplo más claro son, por ejemplo, los cereales, el arroz, el pan, la harina, eso es hidrato de carbono complejo.
Ambos alimentos son fuentes de hidrato de carbono, pero unos son simples y los otros son complejos. Los hidratos de carbono simples no son tan buenos como los complejos, por decírselos así, porque les queda una idea. Simple es el azúcar. Si yo me paso de cantidad de azúcar, ya no es bueno para mi salud. Me voy a exceder en el peso y ahí van a venir todos otros problemas a raíz del sobrepeso. Y los hidratos de carbono complejos, también en cierta medida, si yo me paso, es harina, es pan, es cereales, también aumentan de peso. Por eso siempre la medida justa. Pero lo que yo puedo comer de hidrato de carbono complejo siempre es mayor que lo que puedo comer de azúcar. ¿Ah? Los simples, entonces, como el ejemplo más claro que le dije, el azúcar común, el azúcar de mesa, entonces son los de sabor dulce y se absorben rápidamente en el intestino. Y se dividen en monosacáridos y en disacáridos. Esos son los dos tipos de hidrato de carbono simple, que en el ejemplo del esquema les aparece. Aparecen hidratos de carbono simples y complejos. Dentro de los simples van a ver que tenemos monosacáridos y disacáridos. Los monosacáridos, la fructosa es el ejemplo más claro de monosacárido, que es el azúcar que se encuentra en las frutas, en la miel, ¿tá? Ese es el azúcar que hay en esos alimentos, se llama fructosa, y es un monosacárido. Y los disacáridos, el más conocido es la lactosa, el disacárido más conocido es ese, que es el azúcar de la leche. Después, otro disacárido es la galactosa y otro la sacarosa. La sacarosa es el azúcar de mesa. ¿Ah? Entonces ustedes por ahí habrán escuchado, leído, capaz que en algún lado, la sacarosa seguramente la han escuchado nombrar. Bueno, es el azúcar común, el azúcar de mesa. ¿Ah? Los azúcares simples, como les puse acá, no deben representar más del 10% del total de energía. Es decir, que de ese 50-60% de energía que me deben aportar los hidratos de carbono, solamente el 10% pueden ser de hidratos de carbono simples. Todo el resto, hidratos de carbono complejos. 50-60% yo le debo dar a mi cuerpo de hidratos de carbono. Solo un 10% de simples, el resto todo de hidratos de carbono complejos. Por eso, más de 10% de azúcar, por ejemplo, de mesa, azúcar común, no puedo consumir en el día. Es poquito, o sea, es como para endulzar, si de mañana y de tarde tomo el café con leche, bueno, para endulzar la leche, por ejemplo. Y acuérdense que hidrato de carbono simple no es solamente el azúcar de mesa, también son lo que es las golosinas, todos los productos dulces, todo eso tiene hidrato de carbono simple. Profesora. Sí. Es decir que el 50-60%, 10% del simple, lo otro es del compuesto. Todo complejo, lo otro. Hidrato de carbono simple es solo un 10%. Y los complejos también los van a encontrar con este nombre, polisacáridos. Los hidratos de carbono complejos también se llaman así. Son de escaso sabor dulce, o por lo general ni se les siente, porque el arroz, por ejemplo, los fideos, la harina, el pan, el sabor dulce prácticamente no se le siente. La absorción intestinal es más lenta, eso es una diferencia que hay entre uno y otro. La absorción intestinal de los hidratos de carbono simples es muy rápida, y de los complejos es más lenta. Los más conocidos dentro de los hidratos de carbono complejo es el almidón. El almidón y el glucógeno son los más conocidos. Pero en alimentos es eso que les dije, harina, pan, arroz, fideos, los llevamos a alimentos. Y acá tienen las fuentes alimentarias de todos los hidratos de carbono, ya sean simples o complejos, estos son los alimentos que contienen hidrato de carbono. Los cereales, el arroz, el trigo, el maíz, la cebada, centeno, avena, mijo, las pastas, los cereales para desayuno, el azúcar común, la miel, las mermeladas, las golosinas, los tubérculos como la papa, por ejemplo, el boniato, las legumbres, lentejas, garbanzos, y las frutas y verduras que si bien tienen en menor cantidad, igualmente son fuentes de hidrato de carbono en menor cantidad que los otros. Acá están entreverados hidratos de carbono simples y complejos. Acá, por ejemplo, azúcar, miel, mermelada, golosina, estos hidratos de carbono simples. Todo el resto son hidratos de carbono complejos. Pero en todos esos alimentos ustedes van a encontrar hidratos de carbono. Entonces, consumiendo alimentos de todo esto, no sobrepasando el 10% en lo que es azúcares, ahí estaremos cubriendo el 50-60% de los hidratos de carbono que mi cuerpo necesita en el día.
Ahí está la ingesta recomendada. 300 a 400 gramos por día sería ese 50-60%. ¿Ah? Y se puede conseguir consumiendo de 3 a 5 porciones de alimentos de estos que están acá atrás. ¿Ah? 5 a 6 porciones de estos alimentos en el día, llegamos a estos 300, 400 gramos por día. Y ahí estaríamos aportando el 50 al 60%. ¿Ah? ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. ¿Algo que quieran aportar o algo? No. ¿Sabían lo que eran los hidratos de carbono? ¿Lo habían escuchado nombrar? ¿Tenían alguna idea? Sí, algo sí. Sí, en el liceo lo Sí. estudiaba. Bien. El tema de los monosacarios, los polisacarios y los disacarios es lo que hace sobre las moléculas, está hablando con el término mono y esas cosas. Es un término químico en realidad, ¿tá? Es por los enlaces de la molécula cuando es mono, di, poli. ¿Tá? Bueno, después pasamos a los lípidos o las grasas. ¿Tá? Ellos nos van a aportar el 30% de las calorías o de la energía. ¿Tá? Hidratos de carbono 50-60, lípidos ya bajamos un poco, me van a aportar el 30%. 1 gramo de lípido me aporta 9 calorías. 1 gramo de hidrato de carbono, ¿se acuerdan que les dije? Aportaban 4 kilocalorías. ¿Tá? Los lípidos aportan más calorías por gramo, por eso es que consumimos en menor cantidad. Tenemos que consumir solamente un 30%, porque ya me va a aportar más energía, porque ya de por sí 1 gramo aporta más calorías. La función de los lípidos o las grasas es también esencialmente energética como la de los hidratos de carbono. Pero además tiene otra función importante, que es que nos aportan ácidos grasos esenciales como el linoleico, linolénico y arquidónico. Estos son, en otras palabras, el omega 3, omega 6 y omega 9, que lo habrán escuchado nombrar también. Entonces la función de los lípidos no es solamente aportar energía, sino también aportarnos ácidos grasos esenciales como el omega 3, omega 6 y omega 9, que son buenos para la salud, y después vitaminas liposolubles, que son las que se disuelven en lípidos, como la A, la D, la K. Entonces, que no les quede ese concepto de que los lípidos y las grasas son malos. ¿Tá? Son malas si yo me excedo y si yo las consumo en forma de frituras. Ahora, si yo consumo grasas de buena calidad o consumo aceites en crudo, ahí me van a estar aportando cosas que son buenas para el organismo. Pero hay que saber cómo consumirlas también. ¿Tá? Porque me aportan estos ácidos grasos esenciales y estas vitaminas que mi cuerpo las necesita. Hay 2 tipos de lípidos o de grasas, las de origen animal y las de origen vegetal. ¿Tá? Las grasas de origen animal son, por ejemplo, la manteca, el tocino, la crema de leche, la yema de huevo, la carne, el pescado, todo eso tiene grasa animal. ¿Tá? Son lípidos de origen animal. Y de origen vegetal es, por ejemplo, aceites y los frutos secos. ¿Tá? Esos son lípidos de origen vegetal. Todos esos alimentos nos van a aportar lípidos, unos buenos y otros malos, porque en realidad lo que es la grasa animal, como la manteca, la crema de leche, la yema de huevo, son grasas que son malas en realidad para la salud. Y las de origen vegetal, de aceite, de fruto seco, son grasas buenas, son justamente esas grasas que nos aportan los ácidos grasos esenciales y las vitaminas. ¿Ah? Problemas del abuso, si yo me abuso con el consumo de grasas o de lípidos, bueno, me puede llevar a la obesidad, colesterol elevado, enfermedades en el corazón, ¿tá? Entonces, el abuso ya me pasa a tener ciertas patologías, pero consumiéndolo en el porcentaje adecuado, de la manera adecuada, sin que sean frituras, o sin que sea esta grasa saturada, que es la grasa de origen animal, es saludable. ¿Tá? Y los lípidos se clasifican, como aparece en el esquema, en ácidos grasos saturados, monoinsaturados, poliinsaturados. Y después tenemos las grasas trans por otro lado. Esa es toda la clasificación de lípidos. Las grasas saturadas, que les quede la idea que son las grasas malas, y las grasas trans también son las grasas malas. ¿Ah? Lo que es trans y lo que es saturado es grasa que no la necesitamos. Las grasas trans son las hidrogenadas, ¿no, profe? Las grasas trans se llaman así porque en realidad son las hidrogenadas, y está bien. Son las que se les hace un proceso industrial. ¿Vieron lo que es las nuggets, los panchos, las hamburguesas congeladas? Todo eso tiene grasa trans porque eso se forma en esos procesos industriales para conservar esos alimentos que se hacen, se forman esas grasas. ¿Ah?
Son las peores grasas de todas, son las que más problemas cardiovasculares traen, las que más aumentan el colesterol, ¿tá? La grasa saturada también es una grasa que es mala, que trae todos los mismos problemas que las grasas trans. Por lo general, las grasas saturadas son sólidas a temperatura ambiente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la grasa de la carne, la grasa de la leche, la grasa de la yema de huevo, la grasa de la manteca, todo eso es grasa saturada. Y si se ponen a pensar en esos alimentos, son todos alimentos sólidos, no son líquidos. La única excepción es el aceite de coco y aceite de palma, que igualmente no son fáciles de conseguir, son aceites que en otros países son más comunes, acá no. Esos que son líquidos en realidad son dos alimentos líquidos, pero tienen grasa saturada. ¿Ah? Por lo general la grasa saturada está en alimentos sólidos, pero en este caso, en esos dos tipos de aceite, tienen grasa saturada. Aumenta el colesterol más que cualquier otro tipo de grasa. El exceso de grasa saturada puede aumentar, bueno, eso igual no es importante. En general procede... ¿Es malo? Perdón, ¿el aceite de coco es malo? El aceite de coco y de palma sí, son las únicas aceites que no son buenas porque tienen grasa saturada. Te lo venden como que es el aceite que tenés que usar en la dieta. No, es la única aceite que tiene grasa saturada que no son buenos son esos dos. Todos los otros aceites, en mayor o menor proporción, tienen grasas buenas. Claro. La grasa saturada, entonces, generalmente procede de la grasa animal. Los alimentos de origen animal son los que por lo general tienen grasa saturada. Bueno, el ejemplo de este aceite de coco y de palma son alimentos de origen vegetal en realidad, y también tiene, pero son los únicos dos. Bueno, después tenemos los ácidos grasos poliinsaturados. Ahí, no, los monoinsaturados iban primero, que me los salté. Los monoinsaturados, por lo generalmente estos son líquidos a temperatura ambiente. Los otros eran sólidos a temperatura ambiente, estos son líquidos. Por ejemplo, en el aceite de oliva, por ejemplo, es el ejemplo más claro de ácidos grasos monoinsaturados. Estos disminuyen el colesterol total y el colesterol LDL, que este es el colesterol malo. Hay diferentes tipos de colesterol, está el total, el colesterol LDL, que es el malo, el colesterol HDL, que es el bueno. Estas grasas, las monoinsaturadas, las que tiene, por ejemplo, el aceite de oliva sí es muy recomendado, que se lo recomienda como bueno, como todo, bueno, eso sí es verdad. El aceite de oliva es bueno porque tiene ácidos grasos que son buenos para la salud y que hacen el efecto contrario a lo de la grasa saturada. En este caso disminuyen el colesterol. Siempre que lo utilicemos en crudo, así sea aceite de oliva, por más propiedades buenas que tenga, si yo lo caliento, si yo hago algo frito, va a ser malo. Esas grasas buenas se van a transformar en malas. Siempre cuando con el calor las grasas buenas se transforman en grasas malas. Así que en crudo. Al hacer frituras perdemos todas esas propiedades buenas. Y después tenemos los poliinsaturados, que se encuentran principalmente en alimentos de origen vegetal y también en pescados y en mariscos. Todo lo que es pescado, mariscos y por lo general aceites tienen grasa poliinsaturada, que es grasa buena. Todos esos ácidos grasos, los poliinsaturados, los monoinsaturados, todos esos que son buenos, nuestro organismo no los puede producir por sí solo. Entonces sí o sí, a través de los alimentos, a través de la dieta, yo los debo aportar. Porque mi organismo solo no es capaz de sintetizarlos. Dentro de los poliinsaturados tenemos el omega 6 y el omega 3. El ejemplo más claro de monoinsaturado que no les dije es el omega 9. Y el ejemplo más claro de poliinsaturado es el omega 3 y el omega 6. Que se encuentran en diferentes aceites y se encuentran también en pescado, en mariscos, y son buenos para la salud porque disminuyen el colesterol, el malo aumentan el bueno, son buenos para las enfermedades cardiovasculares. Por eso es que se recomienda tanto consumir pescado, por ejemplo. Es por el aporte de omega 3 y omega 6. Y después las grasas trans, que como dijimos son uno de los peores tipos de grasa, al igual que la saturada.
aumentan colesterol, aumentan las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, ¿tá? Y son las grasas trans son las grasas que se forman de ese proceso industrial que se los hace a los alimentos justamente para conservarlos. Y el nombre Bueno. trans y cis viene por los enlaces, ¿no? Que forman. Por los enlaces, sí. Bueno, que eso no se los puse más o menos ahí para que tengan una idea, pero tampoco es importante, así que no nos vamos a detener en eso. Bueno, fuente alimentaria, alimentos que tienen grasa saturada, la grasa animal por lo general, como les dije. Carnes, vísceras, embutidos, la piel del pollo, los lácteos enteros, la yema de huevo, todo eso que es de origen animal tiene grasa saturada. Obviamente que carnes que tengan grasa, o sea, si yo compro una carne magra no va a tener grasa, pero si yo compro una carne picada común, por ejemplo, va a tener grasa saturada. Cualquier carne que yo le compre que tenga esa grasa visible, va a tener grasa saturada. La piel del pollo es un ejemplo clarísimo, los lácteos enteros, los lácteos descremados, la diferencia que tienen es que se le saca la grasa. Por eso es que se lo nota como, se toman una leche descremada y la sienten como aguada. Bueno, en realidad es que se le quita la grasa a la leche. Y después, el aceite de coco y el aceite de palma, si bien no son alimentos de origen animal, son alimentos que tienen grasa saturada, el chocolate también, todo lo que es pastelería, todos los productos de panadería, bizcochos, todo eso también tiene un montón de grasa saturada. Estos alimentos son los que deberíamos evitar, en realidad, para evitar consumir este tipo de grasa. Después, fuentes de... Fuente de grasa monoinsaturada, que es la grasa buena, el omega 9, aceite de oliva, aceite de soja, las aceitunas, los frutos secos y la palta. Estos son todos fuentes de ácidos grasos monoinsaturados, es decir, de omega 9. También hay que ver un poco el costo-beneficio. Por ejemplo, las aceitunas pueden ser muy buenas por la grasa monoinsaturada, pero no son malas por la cantidad de sal que tienen, por ejemplo. Siempre un alimento puede ser bueno porque tiene una propiedad que es buena y por ahí tiene otra que no. Entonces, por ejemplo, un paciente hipertenso, yo no le puedo, si tiene colesterol alto, yo no le puedo mandar a comer aceituna para que le baje el colesterol si le va a subir la presión. Entonces, un poco hay que manejarlo sabiendo todas las propiedades que tiene el alimento. Después, grasa poliinsaturada, sobre todo ahí en los pescados y en los aceites de semilla, como el girasol, maíz, el aceite de trigo, y los frutos secos son todos fuentes de grasa poliinsaturada. Los frutos secos, por ejemplo, son muy buenos porque tienen omega 3 y omega 6, pero también aportan bastantes calorías. Entonces, si yo, a veces cuando una persona está haciendo dieta, es muy común que coman frutos secos, como colación. Está bueno, tiene pila de propiedades, pero si yo lo que quiero, mi objetivo es bajar de peso, no me va a servir tanto, porque aporta un montón de calorías. Bueno. Y después tenemos las grasas trans, algunas margarinas o la manteca, las papas chip, todo lo que es los productos de Copetín, todo eso, Doritos, papas chip, todo eso tiene un montón de grasa trans, y todo lo que es la pastelería y bollería industrial también. Y después tenemos las proteínas, que es el otro macronutriente que nos está faltando. Las proteínas, su función principal no es la de aportar energía. Por eso solamente el 10 al 15% del volumen total calórico va a ser aportado por proteínas. 1 gramo de proteínas aporta la misma cantidad de calorías que aportaba 1 gramo de hidrato de carbono, 4 kilocalorías por gramo, pero su función principal es lo que es una función inmunitaria, plástica, bioreguladora, de control genético, sirve para la formación de tejidos, de músculos, tiene otras funciones principales y no la de aportar energía. Aporta energía, pero no es su principal función. Las proteínas pueden ser de origen animal o pueden ser de origen vegetal. ¿Vieron que en el esquema decía proteínas se clasificaban en alto valor biológico y proteínas de bajo valor biológico? Bueno, las de alto valor biológico son las de origen animal, y las proteínas de bajo valor biológico son las de origen vegetal. Por ejemplo, proteínas de origen animal tiene la leche, el yogur, el queso, o sea, los lácteos en general, el pescado, la carne y el huevo,
Cuando digo carne me refiero también a pollo, carne roja, pollo, pescado, huevo, y todo lo que es productos lácteos son fuentes de proteínas de origen animal, es decir, proteínas de alto valor biológico. Y proteínas de bajo valor biológico son las de origen vegetal, por ejemplo, las legumbres, los cereales, las frutas, las verduras, todas tienen proteínas, pero de bajo valor biológico. Las proteínas de alto valor biológico son de mejor calidad que las de bajo valor biológico, ¿tá? O sea, si yo necesito consumir proteínas, las mejores son las de alto valor biológico, ¿tá? Las de origen animal. ¿Qué problema puede traer el abuso de proteínas? Confirmado, no hay nada. No hay ningún estudio que confirme el problema que me trae el abuso de proteínas. Pero se ha observado en muchos casos, por ejemplo, en los deportistas que consumen un montón de proteínas, ¿tá? Para la formación de músculos, y eso consumen un montón de proteínas, y encima consumen proteínas extra a los alimentos, porque toman batidos de proteínas y eso. Bueno, por lo general suele pasar que tienen problemas renales a la larga, ¿tá? No está el estudio comprobado de que sí o sí sea por las proteínas, pero es muy probable, porque se ha observado en un montón de deportistas los problemas renales por el abuso de proteínas, ¿tá? Sobrecargamos al riñón de proteínas, no puede eliminar todo eso que consume, entonces ahí aparecen los problemas renales después. Bueno, ¿qué es el valor biológico de las proteínas? Ahí les puse la definición de valor biológico para que tengan una idea. Es su capacidad de aportar todos los aminoácidos necesarios para el organismo, ¿tá? Cuando la proteína es de alto valor biológico, significa que me aporta todos los aminoácidos que el cuerpo necesita. Las de bajo valor biológico, por lo general, algún aminoácido no me aporta, ¿tá? El alimento que tiene la proteína con mayor valor biológico, que se le asigna un valor de 100, que es el mayor valor biológico que puede tener un alimento, es el huevo. ¿Tá? El huevo es el que tiene la proteína de mayor valor biológico, que es de 100, es decir, que es el que tiene proteínas de mejor calidad. ¿Tá? Las proteínas de mejor calidad son las del huevo, de la clara de huevo, ¿tá? Que es la que tiene proteínas. La yema también tiene, pero tiene grasa, entonces tratamos de que sea únicamente clara. Ahí tienen un cuadrito donde les dice el valor biológico que tiene cada uno de los alimentos. La leche materna, que como habrán escuchado 1000 veces, es el mejor alimento que puede consumir el niño cuando nace, bueno, tiene un valor biológico de 100 sus proteínas. Imagínense que el huevo tiene el mismo valor biológico que lo que es la leche materna. Si serán de buena calidad las proteínas del huevo, que es el mismo valor que lo que tiene la leche materna. Después le sigue la carne, el pescado, la leche, ¿tá? Hasta acá son todas proteínas de alto valor biológico. Después ya lo que es soja, arroz, trigo, legumbres, este valor biológico ya es más bajo, porque son alimentos de origen vegetal. Los alimentos de origen vegetal tienen proteínas de bajo valor. Entonces, si yo tengo que tener una dieta rica en proteínas, lo que me conviene es consumir proteínas de alto valor biológico, leche, carne, huevo, productos lácteos. Acá lo que les puse es más o menos que hay una serie de aminoácidos esenciales que mi cuerpo no los puede producir por sí solo. Cuando yo digo que algo es esencial, significa que mi cuerpo por sí solo no lo puede producir, ¿tá? Que lo debo aportar sí o sí a través de los alimentos. Bueno, hay una serie de aminoácidos esenciales que mi cuerpo no los puede producir solos y que yo sí o sí a través de la alimentación los debo consumir, ¿tá? En realidad mi cuerpo necesita 20 aminoácidos más o menos, pero de esos 20... Hay 9, como dice acá, que son esenciales. Esos 9, el cuerpo no los va a producir si yo no los consumo. ¿Ah? Por lo general, las proteínas de alto valor biológico me aportan esos 9 aminoácidos esenciales que yo necesito. En las de bajo valor biológico, alguno, por lo general, siempre falta. ¿Ah? Y ahí, cuando falta algún aminoácido esencial, es que aparecen problemas, por ejemplo, de desnutrición. ¿Tá? Un ejemplo claro es, por ejemplo, en lo que es en poblaciones de bajos recursos que no consumen tantas proteínas de alto valor biológico, por ejemplo, que no consumen mucha carne, que la base de la alimentación es por lo general a base de cereales, por ejemplo, de ensopados, de guisos, que los hacen con verduras, lo hacen con arroz, con fideo,
y rara vez tiene carne. En ese tipo de población, por lo general, sobre todo los niños, tienden a tener desnutrición por la falta de esa proteína de alto valor biológico, por la falta de aminoácidos esenciales, justamente porque no están consumiendo proteínas de alto valor biológico, entonces no están aportando todos los aminoácidos que necesitan, y ahí aparecen ese tipo de problemas de desnutrición por lo general. Para las personas que serían vegetarianas también, por ejemplo. Es que hay muchos casos de las personas veganas o vegetarianas de déficit de proteína, sobre todo las personas veganas, porque las personas vegetarianas en realidad no consumen carne, pero por lo general consumen lácteos, ¿tá? Consumen huevo, entonces ahí tienen proteínas de alto valor biológico igual. Pero los veganos no consumen nada de lácteo, nada de origen animal en realidad, ni nada de carne, lácteos ni huevo. Entonces ahí por lo general aparece déficit de proteínas. Porque las únicas Eso proteínas sí, tener un control médico, ¿no? Porque un médico puede darle esa vitamina que le falta de alguna otra forma. Claro, el tema es que por lo general tienen que suplementar eso, ¿tá? O de manera de medicamento, o buscar cierta manera en otros alimentos que son fuentes de proteína también, sin ser de origen animal, ¿tá? Pero sí, por lo general hay déficit de proteína en lo que es los veganos. Pero si se lleva a cabo una dieta tan estricta como el veganismo, ¿no sería mejor acompañada por un nutricionista? Sí, obviamente. Todo lo que son las dietas vegetarianas o veganas, por lo general, son acompañadas de nutricionistas. Si no son acompañadas de nutricionistas, que aparecen ese déficit de algunos nutrientes. Profesora. Sí. Una consulta, capaz que no. El huevo, cuando dice que es uno de los 100, igual que la leche materna, ¿no? Pero el huevo en sí, la clara y la yema, porque la yema a veces no. ¿O cómo? No. La yema tiene tantas proteínas como la clara. El tema de la yema es que tiene grasa saturada, o sea, grasa de la mala. Por eso es que no lo recomendamos a la yema. No por el tema de proteínas, porque tiene un montón de proteínas igual que la clara. El tema es que la clara es solo proteínas, y la yema es proteínas y grasa. Por eso tratamos de evitar la yema. ¿Tá? ¿Y la leche materna es solo proteína o también se considera la cantidad de anticuerpos que le aporta el bebé? No, obviamente la leche materna tiene un montón de propiedades, no es solo proteínas, tiene un montón de vitaminas, minerales, anticuerpos, todo lo que el bebé necesita, por eso es que se recomienda siempre, pero en proteínas tiene las de mayor valor biológico. Bueno, hasta acá entonces macronutrientes. Después repasándolo yo creo que les va a quedar claro. Es más o menos que sepan bien qué función cumple en nuestro cuerpo, qué cantidad aportarle de cada uno y en qué alimentos se encuentra. Ahora vamos a micronutrientes. Yo le comparto la de micro. Que ahí en micronutrientes teníamos las vitaminas y los minerales. ¿La ven ahí? No. ¿No? Todavía no. No, todavía no. Se ve la pantalla de... Creo que está compartiendo la pantalla de Zoom. Ahí va. Ahora sí. Ahí sí se ve, profe. Bueno, micronutrientes entonces. Dentro de los micronutrientes teníamos las vitaminas y los minerales. Las vitaminas entonces son micronutrientes de la alimentación. El micrófono, chiquines, porque si no, no nos escuchamos. Bueno, las vitaminas son micronutrientes de la alimentación con distintas acciones en el cuerpo, ¿tá?
el ser humano es incapaz de sintetizar lo que son vitaminas y minerales, es decir, que el cuerpo por sí solo no los va a producir, por eso es que es necesario que yo los aporte a través de la alimentación. ¿Ah? No aportan calorías, a veces hay como un concepto erróneo de que las vitaminas aportan calorías, porque un montón de gente que consume vitaminas extras a los alimentos, que toma vitaminas en forma de medicamentos, tiene como ese miedo siempre de pensar que les pueden aumentar el peso. No, las vitaminas no aportan calorías. ¿Ah? Vitaminas y minerales no aportan calorías. Bueno, están presentes la mayoría de los alimentos, tienen vitaminas y tienen minerales, unos en mayor o en menor cantidad, cierta vitamina o cierto mineral, pero están presentes en la mayoría de los alimentos, aunque sea en poquita cantidad, están. La carencia de alguna de las vitaminas trae trastornos y patologías que son complejas, sobre todo problemas de desnutrición, de bajo peso. ¿Ah? Según en que sean solubles las vitaminas, como aparece en el esquema, se clasifican en hidrosolubles, que son las que son solubles en agua, se disuelven en agua, y las liposolubles, que son las que se disuelven en grasa o en aceite. Esos son los dos tipos de vitaminas que tenemos, hidrosolubles y liposolubles. Los minerales también son esenciales, es decir, que mi cuerpo tampoco los produce, los tengo que aportar a través de lo que es la alimentación. El consumo óptimo siempre hay que asegurar, porque ¿qué pasa si yo consumo más minerales de lo que necesito? Pasa a ser tóxico para el cuerpo. ¿Tá? El déficit no es bueno, pero el exceso de minerales tampoco. Bueno, ahí está la clasificación. Las liposolubles, las que se disuelven en grasa, son la A, la D, la E y la K. Y las hidrosolubles son las vitaminas C y las vitaminas del complejo B. Dentro de las vitaminas del complejo B tenemos todas estas que aparecen acá. En realidad se llaman B1, B2, B3, B4, se van llamando así con números, está B y el número, y si no, con el nombre, pero capaz que es más difícil de que se acuerden los nombres. Bueno, y ahora vamos a ver la función de cada una de las vitaminas, en qué alimentos se encuentran, y qué pasa si yo tengo déficit de esa vitamina, qué me va a pasar en el cuerpo. La vitamina A, que también se puede llamar retinol, la principal función es mantener saludable lo que es la piel, todo lo que es las mucosas del aparato digestivo y del aparato respiratorio. Es necesaria para la visión nocturna. ¿Ah? Por lo general hay personas que si no ven bien de noche, por lo general es por falta de vitamina A. Y fortalece las defensas para luchar contra las enfermedades. Esas son todas las funciones que tiene la vitamina A. Se encuentra en verduras, en frutas, en huevo, en hígado, en calostro, que es la primera leche que sale a la mamá, y la leche materna ya madura. En todos estos alimentos encontramos vitamina A. En las verduras principalmente lo que es espinaca y zanahoria, por eso capaz que habrán escuchado muchas veces que se manda a comer zanahoria para la vista. La zanahoria es buena para la vista. Bueno, es sobre todo para la visión nocturna, es lo que me ayuda más. Déficit de proteínas, si yo tengo dietas muy pobres en grasa, bueno, no voy a estar consumiendo vitamina A, porque como les dije, la vitamina A, que es una vitamina liposoluble, me la aportan los alimentos con grasa, ¿tá? Los alimentos con lípidos. Entonces yo tengo una dieta muy pobre en grasa, por eso algo de grasa es necesario consumir también. ¿Tá? Y bueno, el déficit me puede ocasionar cegueras nocturnas, como les dije, bueno, la vitamina A ayuda a eso de la visión nocturna, entonces si yo no consumo mucha vitamina A, puedo tener poca visión de noche, y aumenta infecciones también, porque como me ayuda para fortalecer las defensas, si yo tengo déficit de esta vitamina, tengo más probabilidades de tener ciertas patologías o ciertas infecciones en el cuerpo. La vitamina E, otra vitamina liposoluble, es antioxidante y ayuda a formar glóbulos rojos. ¿Ah? En frutos secos como nueces, en legumbres, en verduras de hoja verde, como lo que es la espinaca, por ejemplo la lechuga, la selga, ¿tá? El berro, todas esas verduras de hojas verdes son fuentes de vitamina E, los cereales, la yema de huevo y aceites vegetales. ¿Tá? Por lo general hay déficit de vitamina E en los niños prematuros, o que tienen síndromes de mala absorción, que no absorben bien las vitaminas. Por lo general en estos niños
Es muy común el déficit de vitamina E. El niño cuando recién nace, por lo general se le administra vitamina E para tomar en forma de medicamento, porque la mayoría de los niños prematuros nacen con ese déficit ya. Después tenemos la vitamina D, que se produce de manera natural a través de la exposición al sol, eso lo habrán escuchado también, que cuando tomamos sol decimos, bueno, vitamina D, cuando nos exponemos al sol, y sí, la exposición al sol ayuda a la formación, a que mi cuerpo genere vitamina D, y aprovecha también el calcio en el hueso, es decir, cuando yo consumo algún alimento rico en calcio, por ejemplo, un producto lácteo, y yo me expongo un poco al sol, ese calcio que yo consumí se va a absorber mejor en mi cuerpo. Esa combinación de calcio con vitamina D es buena, porque yo consumo calcio a través de ciertos alimentos, y me expongo un poco al sol, y ese calcio que yo consumí se va a absorber mucho mejor en mi cuerpo. Entonces esa combinación de calcio-vitamina D está bueno que se logre. Se encuentra en el aceite de hígado de pescado, en la grasa de la leche, son las fuentes más comunes de vitamina D. El aceite de hígado de pescado es muy difícil de conseguir. Y la grasa de la leche no es buena porque tiene otras propiedades que no son buenas. Por más que tenga vitamina D, tiene grasa saturada. Entonces son dos alimentos difíciles. Entonces lo más fácil es ponerme un poco al sol. Obviamente no es ponerme al sol todo el día, ¿no? De manera consciente, un ratito, con eso ya alcanza, no es tirarme al mediodía en el sol 5 horas, no. Y en los horarios. Claro, en el horario que corresponde y poquito también, por eso a los niños siempre se les dice ponerlos un poquito al sol, pero 10 minutos al día igual, 15 alcanza, y en horarios obviamente autorizados. Cuando yo tengo déficit de vitamina D, por lo general lo que me va a pasar es que voy a tener algún problema por lo general en los huesos. Raquitismo, osteoporosis, esas enfermedades son comunes cuando hay déficit de vitamina D. Porque el calcio que yo estoy consumiendo no se está fijando bien. La suplementación de vitamina D se recomienda durante el primer año de vida. Durante el primer año de vida nos ponemos por lo general mucho al niño al sol. Entonces no llegan a generar mucha vitamina D. Por eso, ¿sería el problema de un niño que nace y tiene ictericia? No, eso es otro problema. No es por eso. Porque como los mandan a poner también al sol a través de la ventana. Porque sí, pero sí, les mandan a poner, pero porque les ayuda a irse de esa ictericia, pero en realidad la base del problema es otro. No es específicamente el déficit de la vitamina. ¿La ictericia no es una falla en el hígado? En el hígado. Es por otra parte, por eso. Es por la parte del hígado, más que nada. Lo que hace la exposición al sol ayuda a que el niño absorba más vitamina D y ayuda a irse un poco en realidad el color amarillento, pero no es el problema, en el hígado no lo va a curar. Eso por otro lado. Solo con trasplante, ¿no? Según, ¿no? Porque puede ser que sea un problema leve, en realidad se soluciona en el momento con algo. Ahora ya si pasamos a una etapa grave, ya sí. Pero si queda amarillo la persona es porque el hígado ya está bastante delicado. Porque no está funcionando bien, sí. La suplementación de vitamina D se recomienda durante el primer año de vida justamente por eso. Ay, que me pasé. Bueno, vitamina K. Iba, pero se me fue. Bueno, la vitamina K interviene en la coagulación, esa es su principal función, en la leche de vaca, en el hígado, en la soja, en el brócoli, espinaca, en el tomate y en el coliflor, es en los alimentos que podemos encontrar vitamina K. El déficit de esta vitamina es frecuente también en lo que es el recién nacido, por eso nada más nacer se le administra a los bebés también vitamina K, así como se le administra vitamina E, también K se les administra, porque es muy común en los bebés en realidad cuando recién nace. Puede ocasionar hemorragias o alteraciones de la coagulación. Como me ayuda la coagulación, si yo tengo déficit de vitamina K, puede ocurrir que ocurran hemorragias. Por ejemplo, en una operación, personas que por ahí no les corta la sangre, no coagula, es justamente
por la falta de vitamina K, y por lo general ahí se les administra en el momento, para cortar las hemorragias, por ejemplo. Entonces, si es administrada en el momento de que en una operación o lo que sea empieza un sangrado o una hemorragia grande, se le corta. Como... No es que se le corte en el momento, pero ayuda a que la sangre empiece como a coagular un poco más, ayuda a ese trabajo, por lo menos. ¿Ah? No es que se le va a cortar inmediatamente, no. A mis hijos que son hemofílicos, en un principio no se hablaba de esto, pero después se habló de que era bueno que el kiwi también como fruta, que se le diera más vitamina K, que ayuda, no que los curaba. Sí, ayuda a que la coagulación sea mejor, pero no es que sí o sí. Bueno. Después pasamos a las hidrosolubles. Hasta acá dimos todas las liposolubles. Ahora vamos a las hidrosolubles. La vitamina C es una vitamina hidrosoluble, mantiene en buen estado los vasos sanguíneos, evita las hemorragias también, mejora la absorción del hierro, tiene poder antioxidante, previene enfermedades cardiovasculares y cáncer también, la vitamina C. Fuente natural de vitamina C, el jugo de naranja, el jugo de tomate, las frutas frescas, los cítricos, las verduras. ¿Ah? La vitamina C, el problema que tiene es que se pierde con el calor. ¿Ah? Entonces lo que conviene siempre es, si yo hago un jugo de naranja, consumirlo recién hecho. ¿Ah? Y los alimentos, consumirlos crudos, porque por ejemplo las verduras o las frutas que tienen mucha vitamina C, si yo ya las hago en una preparación, ya pierden un montón, por lo general se pierden. Entonces siempre tratar de consumir crudos los alimentos en este caso. Así como les dije que la vitamina D era bueno mezclarla o combinarla con el calcio, porque la vitamina D ayudaba a fijar el calcio, bueno, lo mismo pasa con la vitamina C y el hierro. ¿Tá? El hierro se fija mejor con el aporte de vitamina C. Por lo general, si yo consumo algo con carne en mi almuerzo, estaría bueno que mi postre sea una naranja, por ejemplo. ¿Tá? Entonces yo estoy consumiendo carnes o lentejas que son fuentes de hierro, y consumo un postre cítrico como la naranja, que es fuente de vitamina C, y ese hierro que consumí se va a fijar mucho mejor en el organismo. ¿Tá? Sobre todo yo lo recomiendo mucho en el hierro de origen vegetal, ¿tá? Porque el hierro por lo general que tiene las carnes se fija, naturalmente se fija solo por lo general. Ahora, el hierro que tienen los alimentos de origen vegetal, como las lentejas, por ejemplo, o como la espinaca, el brócoli, que son fuentes de hierro, es hierro de origen vegetal, es más difícil de fijarse en el organismo. Entonces, si yo consumo algo con lentejas o brócoli o espinaca, ahí conviene comer el cítrico para ayudar a fijar mejor ese hierro de origen vegetal. ¿Ah? Pero ocurre como lo mismo esa combinación, vitamina D con calcio, vitamina C con hierro. ¿Ah? Después tenemos las vitaminas del complejo B, que intervienen en un montón de procesos en el cuerpo, y como yo les decía, o tienen el nombre científico, si no las pueden llamar B1, B2, B6, B12. ¿Ah? La B1, que es la tiamina, se encuentra en la leche de vaca, en la leche materna, en la carne de cerdo o carne de ternera, en verduras, cereales, en frutas y en huevo. La B2, la riboflavina, en hígado, riñones, leche, queso, huevo y verduras de hojas. Después tenemos la B3, en hígado, carne magra de cerdo, salmón, aves, carne roja. La B6, esa es la B3, perdón, la B6 en la leche de vaca, en los cereales, en los productos integrales. La B8 en la levadura de cerveza, en las vísceras, en la yema de huevo, en las legumbres, verduras y cereales. Y después la B11. La B11 es la que participa en mayor cantidad de funciones en el organismo, es la que más debemos consumir. Y después creo que pasamos a... Ahí les dice de la B2 y la B9, y después pasamos a los minerales. ¿Tá? Lo quiero dar rapidito minerales porque a las 10 los quiero dejar libre para que vayan a la plataforma a contestar las preguntas. Los minerales son elementos químicos inorgánicos, también conocidos como oligoelementos, o sea, si escuchan hablar de oligoelementos, son minerales también, es lo mismo.
se necesitan en poca cantidad en mi cuerpo, o sea, que aportando poquito de minerales de cada uno, poquito ya cumplen su función. Pero el tema es que son indispensables para un montón de funciones y el organismo no los sintetiza por sí solo, o sea que sí o sí, a través de la dieta yo los debo aportar. ¿Ah? Y son fundamentales para el crecimiento, para la reproducción. Tenemos, por ejemplo, el zinc, es un mineral, participa en el buen funcionamiento de los vasos sanguíneos, de la piel, de las uñas, del cabello, ¿ah? Y en lo que es carnes, huevo, mariscos, cereales, en todo lo que es nueces, almendras, ahí podemos encontrar zinc. Después tenemos el cobre, ahí les dice la función, y el alimento, no se los voy a leer porque no tiene sentido, no se lo van a aprender de memoria tampoco, es para que lo tengan. Les aparece el yodo, les aparece selenio, cromo, hierro. Acá en el hierro les explica la combinación de la vitamina C con alimentos ricos en hierro, como les expliqué recién. El calcio, también les explica lo de la vitamina D con el calcio. Fósforo, magnesio, potasio, hay un montón de minerales, hay un montón. ¿Tá? Pero ya consumiendo poquita cantidad de cada uno, ya estamos cubiertos que cumplen las funciones. ¿Tá? Es más o menos que se fijen bien en qué funciones cumplen y en qué alimentos están. Y hasta acá tenemos toda la clasificación de nutrientes. ¿Tá? Lo que les conviene siempre es agarrar el esquema de la clasificación de nutrientes y estudiarlo de ahí para saber la clasificación general. Y después ir a las diapositivas y leer de cada uno. Les va a quedar más fácil para estudiarlo. Es un tema importante, lo tienen que saber. A veces cuesta un poco lo que son los nombres y no confundir uno con otro también, ¿tá? Porque son bastantes. Pero por lo menos que el esquema quede claro y lo básico de cada uno también. Ahora yo les voy a habilitar en la plataforma, a ver, ya lo voy a ir haciendo. ¿Qué les voy a mostrar acá? ¿Ahí ven la pantalla, ven la plataforma o no? Sí. Sí, profe, se ve sí. ¿Vieron que acá dice consigna de trabajo macro y micronutrientes? Sí. Sí. Está oculto, ahora yo se los voy a dejar visible, van a entrar y lo van a ver. Lo abren y tienen preguntas sobre lo que es la clasificación, ¿tá? Tienen pregunta 1, 2, 3, es para completar, es bien fácil, no es para lograr una respuesta larga ni nada, es solamente para completar lo que ahí dice, ¿tá? Todo lo que tienen los espacios vacíos, completarlo. Miran ese material que les dejé ahí, y acá donde dice actividad a realizar sobre clasificación de nutrientes, en este foro me van poniendo las respuestas. Ahí yo en el foro les expliqué que es para ponerme las respuestas. Ponen responder, y ahí me ponen 1 lo que corresponde, 2 lo que corresponde, 3, ¿tá? De las 6 preguntas. Me ponen la respuesta acá en el foro. ¿Tá? Van mirando, descárguense el material, van mirando la pregunta y van poniendo la respuesta, me la van poniendo acá en el foro. ¿Tá? Es fácil porque en realidad es completar con las palabras que faltan, nada más. Esto está habilitado hasta las 23:59, que es hasta el horario que me deja la plataforma. ¿Tá? Hasta esa hora tienen para contestarlo. Si lo hacen en esta última media hora de clase, mejor, porque ya se quedan libres después. Pero igualmente al que no le dé el tiempo, hasta esa hora no se va a deshabilitar el foro, o sea que van a poder responder. ¿Tá? Pero es fácil, van a ver que es bien fácil. Así que ahora vamos a salir de Zoom, entran ahí y les queda este rato para hacer ese trabajo. Mañana tenemos clase por plataforma únicamente, así que yo mañana temprano les voy a colocar los materiales para leer, las diapositivas para leer y las actividades que tienen que hacer. Y tienen el correr de todo el día para hacerlo. ¿Tá? Lo ¿Ya está mismo. habilitado, profe? ¿Cómo? ¿Ya está habilitado? ¿Eso que les mostré recién? Sí, esto acá. No, ya se los habilito. Doctora, Sí. ¿es durante el día o podemos hacerlo o sea, póngale después de las 6:30? A esto de ahora no, hasta hoy de No, noche. lo de mañana.
No, lo de mañana todo el día. Yo mañana temprano les subo los materiales y las actividades a realizar. Ustedes tienen el correr de todo el día para hacerlo. Se los voy a dejar habilitado hasta las 23:59 de mañana. Ah, O sea que está, porque tienen en mi todo el caso día. yo durante el día no puedo ver porque trabajo. No, hasta la noche va a estar, así que quédate tranquila. Yo lo subo de mañana temprano y lo dejo habilitado todo el día hasta las 12 de la noche para que puedan leer las diapositivas y hacer las actividades que le ponga. Lo mismo el miércoles. El miércoles voy a poner otro material nuevo, temprano el miércoles, y tienen todo el día para realizar las actividades. Y el jueves tenemos Zoom de nuevo. Que el jueves en Zoom es la última clase, vamos a dar todos los tipos de dietas que hay, y las tareas del auxiliar de enfermería en lo que es la parte de nutrición, que es lo que ustedes pueden hacer o colaborar con lo que es la parte de nutrición. Vamos a dar esos últimos 2 temas, y ahí terminaríamos. Bueno, salimos de acá entonces, les habilito eso en plataforma y los dejo con ese trabajito. O sea que la actividad la contestamos en el foro, ¿no? Sí. ¿Cómo? La actividad la contestamos en el foro. Me contestan ahora por el foro. Sí. Genial. Ponen el numerito de la pregunta y la respuesta. Gracias. Bueno, nos volvemos a ver el jueves entonces, chiquilines. Bueno. Chao. Chao. Chao.